buenas tardes a todos. Primero, pues nada, darle las gracias a Fasecolda por esta invitación, al equipo de la Vicepresidencia Jurídica de Fasecolda, por abrirnos estos espacios de reflexión que, como lo hemos hablado, pues son bien valiosos para la industria y obviamente para nosotros como jurídicos, precisamente poder aportar a la profundización de los seguros. También aprovecho para darle las gracias al equipo pues, del grupo de práctica de la firma que apoyó esta presentación y también a nuestros socios en otros países, Chile, México, Perú, que también nos aportaron bastante para poder pues darles esta presentación que, como ustedes saben, pues va a ser de lucro cesante. Vamos a hablar del estado actual de las cosas, vamos a hacer algunas reflexiones hacia futuro, qué retos tenemos, qué conceptos tenemos que cambiar en el tema del lucro cesante y también parte de la presentación pues será contarles en otras jurisdicciones cómo se ha asegurado y cómo se está asegurando el tema del lucro cesante y propiamente el punto de cómo se activaron las coberturas de lucro cesante producto de la pandemia y del COVID. Bueno, entonces simplemente para hacer un pequeño recordatorio de lo que es el daño y los perjuicios, pues simplemente para recordar que pues, el daño es la modificación de la realidad que consiste en el desmejoramiento de las condiciones en que se hallaba una persona o cosa por acción de la naturaleza o del hombre y tradicionalmente, como hemos conocido, pues está el daño material y el daño no material. El daño material pues es aquel que está reflejado en la forma física, cuya cuantificación se hace a través de una valoración patrimonial y el daño no material pues es aquel daño no físico, es el intangible y que se puede ver reflejado, por ejemplo, en la pérdida de una clientela, en un daño reputacional, en la pérdida de datos. También un poco recordar, pues como ustedes ya saben, que están los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales, pero pues creo que no vale la pena entrar en esas definiciones. Respecto del tema del lucro cesante, pues tenemos que referirnos a lo que nos trae nuestro artículo 1614 del Código Civil, en donde pues el lucro cesante se entiende como aquella ganancia o provecho que se deja de percibir como consecuencia de no haberse cumplido una obligación o de haberse cumplido tardíamente o haberse cumplido de manera imperfecta. Listo. Básicamente, pues como sabemos, existen los dos conceptos de lucro cesante, que es el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro. El lucro cesante consolidado es aquel que se cuantifica desde el momento en que la víctima sufre el daño hasta cuando se hace la liquidación, y el lucro cesante futuro es aquella ganancia que se deja de percibir y que se calcula desde el momento de la liquidación hacia la finalización, hasta la finalización del periodo indemnizable. Bueno, esto es simplemente Bueno, ya para hablarles cómo se está amparando el lucro cesante en Colombia, entonces básicamente pues simplemente les traemos acá, digamos, 3 referencias, una de la Corte Suprema de Justicia, otro del Consejo de Estado y otro tema de la jurisdicción arbitral, que básicamente pues comparten los mismos elementos, ¿sí? El tema del daño patrimonial, la tasación del daño y el concepto de lucro cesante presente, consolidado y lucro cesante futuro. Bueno, acá simplemente para hacerles una referencia de cómo es el aseguramiento, cómo se está dando el aseguramiento del lucro cesante. Entonces puede darse como un amparo adicional de los seguros de todo riesgo, daño material, o también puede encontrarse en el mercado el amparo del lucro cesante como una póliza independiente. Y
cómo vemos que lo veíamos inclusive esta mañana, que nos lo decía la doctora María del Pilar Galvis, cómo se está también asegurando el lucro cesante en los temas de los riesgos cibernéticos. Bueno, en el tema de la póliza de todo riesgo de daños materiales, pues el lucro cesante se da por la interrupción del negocio ocasionado por daños materiales, accidentales, súbitos, imprevistos. También cuando es el amparo de lucro, la póliza independiente de lucro cesante, pues también tiene que haber un daño material y tiene que haber una póliza precedente que cubra estos hechos materiales, accidentales, súbitos, imprevistos. La variable a través de la cual se calcula el lucro cesante es la utilidad bruta, y más adelante vamos a entender un poco las diferencias entre las dos formas en que se asegura el lucro cesante, que es la forma inglesa y la forma americana. Y tratándose de las pólizas de riesgos cibernéticos, pues se ampara la paralización del negocio como consecuencia de la pérdida de información por un ataque cibernético. Bueno, respecto de, como les hablaba de otras jurisdicciones, de cómo se viene amparando el lucro cesante, pues básicamente si nos vamos a Perú, a México, a Chile y Colombia, pues comparten un denominador común, y es que el lucro cesante tiene que ser objeto de pacto expreso y se reconoce en virtud del marco del contrato de seguros como se haya estipulado. Entonces, digamos acá, simplemente para traerles unas referencias de Chile, de México y de España. Bueno, ya como les comentaba, existen dos cláusulas que en el mercado se conocen se conocen para el tema del amparo del lucro cesante. Entonces está la forma americana y está la forma inglesa. Básicamente la forma americana cubre la pérdida de utilidad bruta como consecuencia de una afectación del aparato productivo desde el momento del siniestro hasta que el aparato productivo produzca nuevamente, sin importar el nivel de ventas. Este periodo se llama el periodo de interrupción y en el cual no se pacta en la póliza, a diferencia de la forma inglesa, que es la más utilizada en nuestro mercado, que es también cuando hay una afectación del aparato productor desde el momento del siniestro hasta que el nivel de ventas se normalice o hasta que se termine el periodo de indemnidad, lo que ocurra primero. Acá. Listo. Entonces ya vamos a hablar del tema del COVID y cómo cómo operaron la cobertura del lucro cesante producto de la pandemia y los encerramientos y las órdenes de autoridad producto obviamente del COVID. Entonces básicamente lo que les podemos decir es que se comparte un denominador común entre Colombia, entre México, Perú, Chile y España, en el sentido en que no se reconoció el amparo, frente a las reclamaciones no se reconoció el amparo de lucro cesante porque no existió daño material. En Chile, a diferencia de otras jurisdicciones, sí hubo un acuerdo entre el mercado asegurador para levantar algunas exclusiones y dar la cobertura de lucro cesante, pero en el caso de Colombia, Perú, España también y en el caso de México no se atendieron las reclamaciones de lucro cesante por la razón fundamental de que el lucro cesante tiene que estar ligado a un daño material y en el caso de la pandemia no se produjo ese daño material. Básicamente es lo que les... Bueno, vamos a hablar de algunas conclusiones frente al tema del lucro cesante, las reflexiones, retos. Pues nada, primero, pues recordar nuestra definición de lucro cesante como también la interrupción del negocio, la paralización del negocio, y son esas pérdidas dejadas o ganancias dejadas de obtener por parte del asegurado. Como segunda conclusión, para poder afectar el amparo del lucro cesante se requiere una pérdida de la utilidad bruta, un daño material
y un daño que recaiga sobre un bien asegurado. Importante, una precisión es que no debe confundirse el valor del interés con el monto indemnizable. El límite de las indemnizaciones no se puede dar por anticipado, sino que debe corresponder precisamente a los parámetros del cálculo de la indemnización, y como lo hablábamos, existe también, pues se hace con base en la forma inglesa y la forma americana. En Colombia la jurisprudencia ha establecido vía jurisprudencial de que el cómputo de la prescripción se cuenta desde que se inicia a contar desde que se termina el periodo de indemnidad, o sea, desde que se restauran las actividades propias del negocio, o lo que ocurra primero, lo que habíamos hablado, o que el nivel de venta se recupere o que termine el periodo de indemnidad. Desde ahí se entra a hacer el cálculo de la prescripción. Frente, digamos, a los grandes retos que tenemos que afrontar hacia futuro en el tema del lucro cesante es superar, pues, la definición de daño material, ¿sí? Como lo hemos visto, entendemos que el amparo, la cobertura del lucro cesante debe estar ligado a un daño material, pero ya existen productos y lo que se ve hacia futuro es precisamente poder contar con este amparo cuando no hay un daño material, que fue básicamente lo que ocurrió en la situación del COVID. No había un daño material. Entonces, ¿hay lugar o no hay lugar al tema de causación de lucro cesante? Y obviamente hoy en día en el producto de los riesgos cibernéticos es clarísimo que aquí no hay una afectación de daño material, sino hay un intangible de los datos, como lo vimos esta mañana. Bueno, en temas como lo hablábamos de cyber risk, hoy existen las coberturas de paralización, interrupción del negocio, también están las coberturas del restablecimiento de la operación a sus niveles, digamos, iniciales, y cómo se recupera la funcionalidad de la operación precisamente en este tipo de coberturas. Bueno, esto es básicamente entonces el tema de lucro cesante.